Era demasiado pequeño. En junio de 1942, un chico de 16 años de apenas 1,65 metros de altura y 110 libras de peso entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El reclutador ni siquiera levantó la vista del escritorio, solo se rió. La Marina lo rechazó por demasiado pequeño. Los paracaidistas del ejército le dijeron que se fuera a casa y creciera. Ese chico era un defecto fatal andante. Era el P-38 que no podía girar. Según todos los estándares militares, no servía para nada. Pero los reclutadores cometieron un error fatal. Vieron a un niño, no vieron el arma que la pobreza había creado. No vieron los ojos de un cazador que llevaba 5 años evitando que su familia muriera de hambre. El nombre de ese chico era Audie Leon Murphy. Y en 30 meses, ese rechazado demasiado pequeño se convertiría en un ejército de un solo hombre que destruiría él solo a toda una compañía alemana, subiéndose a un tanque en llamas que estaba a segundos de explotar. La historia no empieza en el campo de batalla. Empieza en la pobreza aplastante de los campos de algodón del condado de Hunt, Texas. Audie era el sexto de 12 hijos. Su padre, un aparcero empobrecido, abandonó a la familia. Su madre murió de neumonía justo después de que Audie cumpliera 16 años. De repente aquel chico de 110 libras era el cabeza de familia, el único sostén de sus hermanos menores. Su herramienta principal, un rifle del calibre .22. Su motivación, el hambre. Más tarde, un vecino recordaría la puntería desconcertante de Murphy. El chico podía abatir un conejo en carrera a 50 yardas con un rifle con el que la mayoría de la gente no acertaría ni a un granero. Las propias palabras de Murphy eran más frías. Si no le doy a lo que disparo, mi familia no come esta noche. Aquello no era práctica, era supervivencia. Cada bala costaba un dinero que la familia no tenía. Cada disparo fallado significaba estómagos vacíos. Bajo esa presión, Audie Murphy no solo aprendió a disparar, aprendió a matar. Desarrolló el ojo del tirador, una frialdad eficaz que algún día aterrorizaría a los soldados alemanes en 3 países. Cuando atacaron Pearl Harbor, Murphy vio su oportunidad. El ejército significaba sueldo fijo, 3 comidas al día, y dinero para enviar a casa, pero seguía teniendo 16 años, y seguía por debajo del peso mínimo. Después de que se rieran de él en todas las demás oficinas, fue a la infantería del ejército regular. El reclutador miró la declaración jurada falsa de su hermana que afirmaba que tenía 18 años. Miró al chico que parecía más bien de 14. Suspiró y estampó el sello en los papeles. El ejército de Estados Unidos no tenía idea de lo que acababa de hacer. Acababa de aceptar una modificación de campo que salvaría cientos de vidas estadounidenses, rompiendo todas las reglas. El soldado raso de primera clase, David Musure, que se entrenó con Murphy, recordó: todos pensábamos que era la mascota. Los sargentos instructores lo machacaban sin piedad, le llamaban bebé. Pero luego fuimos al campo de tiro. Esos ojos azules de niño se volvieron fríos como el invierno. No falló nunca. Ni una sola vez. En julio de 1943, la Compañía B del 15º Regimiento de Infantería desembarcó en Sicilia. En las montañas, la verdad oculta de Murphy por fin quedó desatada. Su crianza rural hacía que se moviera en silencio, aprovechaba el terreno y disparaba con una precisión gélida y mortal. Cerca de Palermo, su unidad quedó clavada por el fuego de una ametralladora alemana. Ese fue su primer problema. La doctrina decía: espera apoyo. La doctrina de Murphy decía: mi familia no come. Mientras los demás se cubrían, el soldado Murphy, el bebé de 110 libras, usó el terreno para rodear él solo la posición enemiga. Eliminó a toda la dotación con granadas y luego, en una acción que definiría su carrera, giró la propia ametralladora alemana contra las fuerzas que se retiraban. El capitán Paul Harris lo recomendó para la Estrella de Bronce, escribiendo: este soldado muestra una aptitud natural para el combate que es extraordinaria. Extraordinaria era poco decir. Audie Murphy acababa de descubrir algo que lo atormentaría el resto de su vida. Era excepcionalmente bueno matando.
Sicilia fue solo el comienzo. En la campaña de Italia, es donde Murphy se transformó de buen soldado en pesadilla andante para el Wehrmacht. En el río Volo, en octubre de 1943, su escuadra fue diezmada por un contraataque alemán. En lugar de retirarse, Murphy tomó prestado un fusil de francotirador y sostuvo la posición él solo 5 soldados alemanes, abatidos a más de 300 yardas. Recibió la Cruz por servicio distinguido, la segunda condecoración más alta del ejército. Ya no era solo un soldado, era una fuerza. El sargento de Estado Mayor William Paulson describió el método de Murphy así: Murph no luchaba con rabia. Eso era lo que daba miedo de él. Luchaba frío calculado como si estuviera haciendo aritmética. Ver a un alemán eliminar al alemán, pasar al siguiente alemán. Sin emoción, sin vacilación, solo una eficacia mortal. Luego vino Anzio, la cabeza de playa, empapada en sangre que Churchill llamó el avispero. El problema, un tanque alemán. El enemigo más temido por la infantería. Murphy no se limitó a disparar su bazuca. Reptó hacia el tanque aprovechando el terreno hasta colocarse a quemarropa. Lo destruyó por completo. Fue condecorado con su primera estrella de plata. Había sobrevivido a Sicilia, Salerno, Anzio y Roma. Había sido herido ascendido a sargento, y aquel chico de granja demasiado pequeño ya tenía una reputación que lo precedía. Pero en agosto de 1944 llegó la prueba que cambiaría todo. Cerca de Montelimar, Francia, su pelotón cayó en una emboscada. El problema, su teniente, su comandante, fue asesinado en la primera ráfaga. La cadena de mando quedó rota. El sargento Murphy no esperó órdenes. Él se convirtió en la orden. Asumió el mando del pelotón. La situación era imposible. 18 estadounidenses contra una compañía alemana de más de 100 hombres. Durante 2 horas, el sargento Murphy mantuvo un cruce de caminos crucial. Dirigió a sus hombres, se expuso al fuego enemigo, y personalmente abatió a 15 enemigos. Mantuvo la línea. El ejército, finalmente comprendiendo lo que tenía entre manos, le otorgó un ascenso en el campo de batalla. El 14 de octubre de 1944. El muchacho, que había sido demasiado pequeño para alistarse, se convirtió en el teniente segundo Audie Murphy. Pero el combate tenía un precio. Para enero de 1945, Murphy ya no era el chico de 16 años, tenía 19, pero parecía de 40. Había visto morir o quedar heridos a casi todos sus compañeros originales. Había matado personalmente a más de 100 soldados enemigos. Y ahora enfrentaba el bolsillo de colmar el último pedazo de suelo francés que controlaba el Wehrmacht. Hitler había ordenado mantenerlo a toda costa y había enviado a sus mejores hombres, la segunda división de montaña, tropas de élite veteranas de los brutales inviernos de Noruega, transferidas específicamente para esta ofensiva. Para la compañía B, la situación no era desesperada, estaba perdida. Las matemáticas eran claras: en 5 días de combates constantes y brutales, la compañía B había perdido 102 hombres. Todos los oficiales, excepto Murphy, estaban muertos o evacuados. De una fuerza completa de 187 hombres, quedaban apenas 40. El propio Murphy luchaba con una herida reciente en la pierna causada por metralla, pero no se lo dijo a nadie. El soldado raso Anthony Abramsky describió su estado. Estábamos acabados, destruidos. La mayoría no había dormido en 3 días. La mitad tenía congelación. Nuestras ametralladoras se atascaban por el frío. Intentamos cavar trincheras, pero el suelo estaba duro como el hierro. Era el 26 de enero de 1945. El amanecer fue gris y amargamente frío. La compañía B estaba desplegada en una delgada línea al borde del bosque de Holzwihr. Frente a ellos, una milla de terreno abierto y congelado. Eran, como dijo Abramsky, patos sentados. Murphy había colocado su única capacidad antitanque, 2 destructores de tanques en Bies. Tenía a sus 40 hombres exhaustos. Y una línea telefónica de campaña con la artillería, su única esperanza real. A la 1 de la tarde comenzó el bombardeo alemán. Estallidos entre los árboles, proyectiles explotando en las copas y rociando el suelo congelado con una lluvia mortal de acero candente.
Duró 30 minutos. A la 1:40 llegó el ataque. El soldado de primera clase, Donald Ekman, fue el primero en verlos. Podías ver las banderolas en las antenas de los tanques alemanes, 6 de ellos, y detrás. Jesús Cristo, unos 250 infantes, todos con camuflaje blanco de nieve, avanzando por el campo como fantasmas. La primera acción de Murphy fue pedir apoyo de artillería, pero la artillería sola no detendría aquello. Los alemanes estaban demasiado dispersos, eran demasiados y avanzaban demasiado rápido. A 600 yardas, los M-10 abrieron fuego. Los primeros disparos fallaron, las tripulaciones estaban agotadas, las manos entumecidas por el frío. El fuego de respuesta de los tanques alemanes fue inmediato y devastador. Un proyectil de 88 mm alcanzó de lleno la torreta del M-10 trasero. Estalló en llamas. La tripulación salió corriendo hacia el bosque. El M-10 delantero intentó moverse, pero se deslizó lateralmente hacia una zanja de drenaje. Sus orugas no podían aferrarse al suelo helado. Su tripulación lo abandonó y también se retiró. Eran las 2:20 p.m. Ambos destructores de tanques estaban fuera de combate. La infantería alemana ya se acercaba a menos de 200 yardas. Ese era el punto de quiebre, el momento en que la posición sería aniquilada. Fue entonces cuando el teniente Murphy tomó la decisión que desafiaría toda lógica. Ordenó a sus 40 hombres restantes que retrocedieran, que se replegaran a posiciones preparadas más adentro del bosque. «¡Retírense!», gritó. Pero él mismo no se retiró. En cambio, mientras sus hombres corrían a cubrirse, el teniente Murphy corrió hacia adelante. Corrió a través del fuego de artillería y de ametralladoras. Corrió hacia el M-10 en llamas. El vehículo estaba completamente envuelto en fuego por la parte trasera. Humo negro salía del casco. En cualquier momento los miles de cartuchos y los 300 galones de combustible que contenía podían explotar, convirtiéndolo en una enorme bomba fragmentada. Murphy no dudó. Trepó por la parte trasera del destructor de tanques en llamas y tomó el control de su ametralladora calibre .50. Desde esa posición era un blanco perfecto, una figura solitaria recortada contra el humo de pie sobre una bomba completamente expuesta a 250 fusiles y 6 tanques. El soldado Abramsky lo observaba desde el bosque. Vi al teniente Murphy subir al tanque ardiendo. Fue la mayor demostración de agallas y valor que he visto en mi vida. La Browning calibre .50 es un arma devastadora. En manos de Murphy se convirtió en un instrumento de destrucción precisa. El ojo del cazador de los campos de algodón de Texas volvió a tomar el control. Durante la siguiente hora, aquel muchacho de 19 años y 50 kilos se transformó en un ejército de un solo hombre. No disparaba al azar, calculaba. Sostenía el teléfono de campaña en una mano, dirigiendo fuego de artillería, y con la otra apretaba el gatillo de la 150. Creó un muro de acero. El sargento Elma Broly, desde el borde del bosque, lo describió así. La infantería alemana llegó a estar a menos de 10 metros del teniente Murphy, que los abatía en las zanjas, en los prados, en el bosque, donde quiera que los veía. Las tropas de montaña alemanas veteranas de élite quedaron atrapadas en una trampa imposible. Sus tanques, que deberían haber arrasado la posición en segundos, ahora eran inútiles. No podían avanzar sin su infantería, y su infantería estaba siendo aniquilada sistemáticamente por una sola ametralladora oculta tras una nube de humo negro. El sargento técnico Morris Wald, que observaba desde el puesto de mando del batallón, testificó. El fuego de Murphy era increíblemente eficaz. No estaba rociando balas. Cada ráfaga era apuntada. Derribaba a los alemanes como si estuviera en una galería de tiro. Lo vi eliminar a todo un pelotón que intentaba flanquearnos. Los alemanes intentaron todo. Golpearon el destructor con proyectiles. La metralla le atravesó la pierna a Murphy, su segunda herida del día. Él la ignoró. Siguió disparando. Siguió pidiendo fuego de artillería. A las 3:10 p.m., después de 40 minutos de disparos continuos, la ametralladora empezó a ralentizarse, se estaba quedando sin munición. Los alemanes lo notaron y comenzaron a avanzar.
Murphy tomó su carabina y empezó a batirlos uno por uno. Los alemanes estaban ya a menos de 10 metros. Era el final. Entonces hizo su última y más desesperada llamada. Ordenó que la artillería disparara directamente sobre su propia posición. El observador avanzado, el teniente Walter Wise Fenning, se negó. Sabía que eso significaría una muerte segura. Murphy gritó al teléfono. «Le estoy dando una orden directa. Fuego sobre mi posición ahora. Los primeros proyectiles de 150 gallesteros bajo unos 50 metros. Las explosiones lanzaron tierra helada y metralla en todas direcciones. La infantería alemana atrapada al descubierto fue destrozada, pero Murphy, expuesto sobre el vehículo en llamas, también estaba en la zona de impacto. La combinación de su fuego directo y la artillería explotando a su alrededor finalmente rompió el ataque alemán. Los supervivientes, quizás un centenar, dieron media vuelta y huyeron. Los tanques sin apoyo retrocedieron. Eran las 3:20 p.m. Tras una hora imposible, el ataque había terminado. Audie Murphy, con el uniforme chamuscado y la pierna ensangrentada, descendió por fin del M10. 10 minutos después, el vehículo explotó. Caminó tranquilamente de regreso al borde del bosque donde lo esperaban sus hombres. Según el soldado Abramsky, estaba inquietantemente tranquilo. Preguntó si había bajas. Se aseguró de que todos estuvieran bien, se sentó. Encendió un cigarrillo y pidió un informe de situación. Sus manos ni siquiera temblaban. Aquel día, Audie Murphy mató o hirió a unos 50 soldados alemanes. Detuvo él solo un ataque combinado de 250 tropas de élite y 6 tanques. Salvó a su compañía de la destrucción total y aseguró su nombre en la historia. El campo de batalla era una visión devastadora: cuerpos alemanes esparcidos por los campos nevados. La segunda división de montaña veterana de Noruega estaba en plena retirada. Sus oficiales eran incapaces de reagruparlos para otro asalto. Pero quizá la parte más impactante de esta historia sea el silencio. Décadas después de la guerra, los historiadores buscaron en los archivos militares alemanes, en las asociaciones de veteranos, en los diarios personales, tratando de hallar el relato alemán de aquel día. Casi no encontraron nada, una ausencia casi total de testimonios directos de los hombres que atacaron Holzwir. Ese silencio es la verdadera prueba de lo que hizo Audie Murphy. Las unidades alemanas involucradas sufrieron unas 50 bajas solo por sus acciones. Muchos testigos murieron, pero más allá de eso, el orgullo del ejército alemán no podía soportarlo. La segunda división de montaña había luchado en Noruega, Finlandia y el Frente Oriental. Lo habían visto todo, pero nunca algo así. La idea de que 250 de sus mejores hombres, apoyados por 6 tanques, no solo fueran derrotados, sino humillados por un muchacho estadounidense de 50 kilos de pie, sobre un tanque en llamas, era una derrota tan vergonzosa que simplemente la borraron de su historia. Fue una derrota táctica tan vergonzosa que simplemente la borraron. Era incomprensible. No encajaba en su doctrina, no encajaba en su visión del mundo. Era una falla fatal en su propia lógica. El diario de guerra oficial alemán de aquel día contiene la mentira: ataque a las posiciones estadounidenses cerca de Holz repelido con grandes bajas. La resistencia enemiga fue más fuerte de lo esperado. Más fuerte de lo esperado. Era un solo hombre. Se habían enfrentado a alguien que simplemente era mejor en la guerra que ellos. Y ese reconocimiento rompió algo fundamental en su identidad de guerreros. Su plan táctico era perfecto. Su equipo superior. Sus soldados de élite. Y un chico de granja con una idea estúpida lo había destrozado todo. El cazador se había convertido en la presa. La resistencia de Murphy tuvo consecuencias mucho más allá de la victoria inmediata. No se trataba solo de salvar a la compañía B. Este fue el gran impacto. La defensa exitosa del bosque de Badies, la posición que Murphy se negó a abandonar, quebró la columna vertebral de la resistencia alemana en toda Alsacia. El fracaso alemán en romper la línea significó que los días del bolsillo de Colmar estaban contados. El propio Holzwir, el pueblo que trataban de defender, cayó en manos aliadas al día siguiente. En cuestión de semanas,
Toda la cabeza de puente alemana al oeste del Rin fue eliminada sacando a 50.000 soldados alemanes de la guerra y liberando fuerzas aliadas para el asalto final sobre Alemania. El pequeño muchacho de granja acababa de cambiar el mapa de la guerra. El 2 de junio de 1945, cerca de Salzburgo, Austria, el teniente general Alexander Patch presentó formalmente al teniente segundo Audie Murphy la más alta condecoración del país, la Medalla de Honor. La cita oficial típicamente sobria en los documentos militares apenas logra describir la realidad de aquel día. Estando solo y expuesto al fuego alemán desde 3 lados, su fuego mortal mató a decenas de alemanes y causó que su ataque vacilara. Durante 1 hora, los alemanes intentaron todos los medios disponibles para eliminar al teniente segundo Murphy, pero él continuó manteniendo su posición. Las propias palabras de Murphy fueron como siempre más directas. Cuando le preguntaron por qué había subido al tanque en llamas, por qué había realizado aquella acción tan insensata, respondió con sencillez: «Estaban matando a mis amigos», más tarde explicó. «No fue un acto heroico. Pensé que si un solo hombre podía hacer el trabajo, ¿por qué arriesgar la vida de los demás?». Era la mentalidad. McKenna, la solución del alambre de piano, no se trataba de gloria, sino de ver un problema fatal y encontrar una solución. Hoy su historial militar sigue siendo inigualado por cualquier soldado estadounidense. Recibió todas las condecoraciones al valor que el ejército de los Estados Unidos podía otorgar, algunas de ellas 2 veces. Sus 33 distinciones incluyeron la Medalla de Honor, la Cruz por servicio. Distinguido, 2 estrellas de plata, la Legión del Mérito, 2 estrellas de bronce y 3 corazones púrpura. También recibió 5 condecoraciones de Francia y Bélgica. El chico, que fue considerado demasiado pequeño para ser un marine, se había convertido en el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Luego terminó la guerra en Europa. Los cañones callaron. Audie Murphy volvió a casa. Era un héroe nacional. Apareció en la portada de la revista Life, se le ofrecieron desfiles y fue invitado a Hollywood. Se convirtió en actor protagonizando más de 40 películas, incluida To Hell and Back, donde interpretó su propia historia. Para el público era el final perfecto de Hollywood, la historia definitiva de la miseria a la gloria. El pobre chico de Texas, que había derrotado a los nazis y se había convertido en un hombre rico y famoso. Pero ahí no termina la historia de Audie Murphy. Es ahí donde empieza la guerra real, la página perdida. El público veía a Audie Murphy el héroe. No veían la falla fatal que la guerra había dejado dentro de él. El hombre que no mostró miedo encima de un tanque ardiendo, ahora estaba aterrorizado por la oscuridad. La lucha de Murphy después de la guerra con lo que entonces se llamaba fatiga de combate, hoy conocido como trastorno de estrés postraumático severo, fue devastadora. Sufría de insomnio crónico, pesadillas recurrentes y una hipervigilancia que lo llevaba a dormir con una pistola cargada bajo la almohada. Estaba atormentado, no por los hombres que había matado, sino por los que no pudo salvar. Lo perseguían los rostros de sus amigos. Había sobrevivido, pero nunca había dejado realmente el campo de batalla. Con el tiempo ya ni siquiera podía dormir dentro de la casa. Se mudó al garaje, donde dormía con las luces encendidas porque la oscuridad le recordaba las patrullas nocturnas. «No recuerdo cuándo no tuve pesadillas», escribió Murphy. «Se convirtieron en parte de mi vida como respirar. Un demonio parecía haber entrado en mi cuerpo». Su primer matrimonio con la actriz Wanda Hendricks duró solo 16 meses. Fue destruido por su trastorno. Hendricks más tarde diría que él era 2 personas durante el día, podía ser encantador, divertido y generoso, pero por la noche se transformaba en alguien distinto. Patrullaba la casa con un arma cargada, reviviendo combates de años atrás. La guerra había terminado para Estados Unidos, pero nunca terminó para Audie Murphy. Luchaba contra un nuevo enemigo, uno invisible. Y era un enemigo al que no podía derrotar con un fusil. A pesar de sus propios demonios, Murphy se convirtió en uno de los primeros y más importantes defensores públicos de la salud mental de los veteranos.
En la década de 1960 rompió el silencio y las normas habló abiertamente de sus pesadillas, de su insomnio, de sus demonios. Fue la acción estúpida de la posguerra. En una época en que la fatiga de combate se consideraba debilidad o cobardía, el mayor héroe de Estados Unidos se levantó y dijo: «Yo la tengo». Una vez más, era el hombre en la primera línea viendo el problema que los ingenieros y políticos ignoraban. Escribió en el Saturday Evening Post: ¿y qué pasa con el veterano que no puede? ¿Qué pasa con los miles que regresan de Vietnam con los mismos problemas? Ya no luchaba por la Compañía B, luchaba por todos los veteranos. Pero esta vez no estaba solo. En 1951 se casó con Pamela Archer. Y esta es la otra página perdida de la leyenda de Audie Murphy, la otra heroína de esta historia. Pamela era una ex azafata de 31 años y vio a los dos hombres dentro de Audie, el héroe y el demonio. A diferencia de los demás, no huyó. Pamela Murphy ofreció la visión única que el público nunca vio. Audie cargaba heridas invisibles que nunca sanaron. Se despertaba gritando, reviviendo batallas de 20 años atrás, pero nunca dejó de intentar ayudar a otros veteranos. La guerra nunca terminó para Audie, pero transformó su dolor en propósito. Durante 20 años, Pamela permaneció a su lado, fue su ancla, su modificación de campo contra el caos de su mente. Le ayudó a criar a sus 2 hijos, soportó las pesadillas, apoyó su activismo. Fue la jefa de mantenimiento del héroe que seguía en guerra. Luego, el 28 de mayo de 1961 ocurrió lo imposible. Audie Murphy. El hombre que había sobrevivido a todos los horrores concebibles de la guerra. El hombre que, según las estadísticas, debió haber muerto 20 veces sobre aquel tanque en llamas, murió a los 45 años, no en combate, sino en un accidente de avión privado en las montañas de Virginia, durante una tormenta. América lloró a su mayor héroe. Pero para Pamela Murphy, la verdadera misión apenas comenzaba. Audie había pasado su vida luchando por sus amigos. Ahora Pamela dedicaría el resto de la suya a luchar por los de él. Había visto de cerca la falla fatal del trastorno postraumático durante 20 años y ahora iba a repararla. Tras la muerte de Audie, en 1971, el mundo descubrió otra página perdida. El soldado más condecorado de la historia estadounidense, el hombre que se convirtió en estrella de Hollywood, había muerto endeudado. Malas inversiones y la mala gestión de otros dejaron a su esposa Pamela con casi nada. Era una viuda de 50 años con 2 hijos adolescentes y una montaña de deudas. Este era su bolsillo de colmar, su situación imposible. El mundo esperaba que desapareciera una nota trágica en la historia de un héroe. Pero olvidaron quién era. Era la mujer que había acompañado a Audie Murphy durante 20 años. Había enfrentado sus demonios junto a él. Era una guerrera en su propio derecho, y ahora tenía una nueva misión. La guerra de Audie había terminado. La suya acababa de empezar. Hizo algo que desafiaba toda expectativa. No escribió un libro revelador. No vendió sus medallas. En cambio, Pamela Murphy, la viuda del mayor héroe de América, entró al Hospital de Asuntos de Veteranos de Sepúlveda en Los Ángeles y pidió un trabajo. No pidió un puesto de alto rango ni usó su nombre famoso. Aceptó un empleo humilde como oficinista enlace con los pacientes. Esa fue su solución con alambre de piano, su propio momento de subir al tanque en llamas. Durante los siguientes 35 años, Pamela Murphy dedicó su vida a la otra guerra de Audie. Cada mañana llegaba al hospital, se sentaba en su pequeño escritorio y se convertía en un ejército de una sola mujer para los veteranos a quienes nadie escuchaba. Era la mecánica que veía la falla fatal del sistema. Veías a los veteranos destrozados por Vietnam, sufriendo la misma fatiga de combate que había atormentado a su esposo. Los veía perderse en la burocracia, expedientes extraviados, beneficios negados, citas canceladas. Aquellos hombres eran los fantasmas de su marido, y Pamela Murphy no los abandonaría. Se convirtió en su defensora. Era el alambre de piano en el cable de control roto del sistema de veteranos. Con su dignidad tranquila y la autoridad moral que su nombre llevaba, cortaba la cinta roja de la burocracia.
Cuando un médico se negaba a atender a un veterano, ella hacía la llamada. Cuando un cheque de beneficio se perdía en el correo, ella lo encontraba. Cuando un burócrata decía no, Pamela Murphy era quien entraba en su oficina, y no se iba hasta que ese no se convertía en sí. Trataba a cada veterano desde el soldado sin hogar olvidado en el pasillo, hasta los coroneles condecorados con el mismo respeto. Veía el rostro, el dolor y la lucha de su esposo en cada uno de ellos. Ella fue la última y más poderosa modificación de campo de Audi. No solo preservaba su memoria, estaba completando su misión. El Hospital de Asuntos de Veteranos Audi L. Murphy Memorial, en San Antonio, Texas, fue nombrado en su honor en 1973. Pero Pamela fue su monumento viviente, un testimonio de 35 años del juramento de no dejar a ningún hombre atrás. Sin embargo, ese legado, esa misión de 3 décadas y media, solo fue posible gracias a lo que ocurrió en aquel campo helado. Y eso deja una última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo logró aquel muchacho de 19 años, de apenas 50 kilos con metralla en la pierna? No fue magia. No fue una película. Fue la tormenta perfecta de 4 factores, los mismos que definían la solución del alambre de piano, un mecánico brillante, una falla fatal, una innovación estúpida y un resultado increíble. El primer factor fue el arma, la ametralladora Browning calibre .50 diseñada por John Browning en 1918 en Adrian, Illinois. Probablemente fue la mejor ametralladora pesada de la Segunda Guerra Mundial. Su cartucho, 50 BMG, podía perforar 1 pulgada de blindaje, y cada disparo tenía la energía devastadora suficiente para destrozar un cuerpo humano. Era fiable, no se atascaba ni siquiera en el frío extremo. En manos de un soldado común, era un arma de supresión aterradora, pero en las de Audi Murphy, era un bisturí. No disparaba a ciegas. Apuntaba. Aplicaba la aritmética fría que había aprendido cazando conejos en el condado de Hunt. Como testificó el sargento Wald, los derribaba como si estuviera en una galería de tiro. Una ráfaga, un objetivo. Ver a un alemán eliminar al alemán. El arma era perfecta, pero el hombre que la usaba era un maestro. El segundo factor fue el lugar estúpido, aquel destructor de tanques M10 en llamas. Para los alemanes era una trampa mortal, una bomba. Para Murphy era la solución McKenna perfecta. Entendía la verdad oculta de la máquina. Lo que Murphy sabía, y los alemanes, no era cómo ardía. El M10 llevaba 300 galones de diésel y 51 proyectiles de alto explosivo de 3 pulgadas almacenados en el casco. El proyectil alemán de 88 mm había golpeado el combustible, no la munición. El vehículo era una bomba, sí, pero con una mecha lenta. Más importante aún, el denso humo negro del fuego de diésel le daba una pantalla perfecta de camuflaje. Los alemanes sabían de dónde venía el humo, pero no podían ver con claridad al hombre que estaba dentro. Murphy esencialmente combatía desde el interior de una fortaleza ardiente que podía explotar en cualquier momento. Fue la acción más estúpida imaginable, y a la vez un acto de genio táctico. El tercer factor fue el multiplicador de fuerza. Esta es la parte que casi todos olvidan. Murphy no era solo un ejército de un solo hombre, era un centro de dirección de fuego completo. Mientras disparaba la calibre .50 con una mano, sostenía el teléfono de campaña con la otra. Estaba coordinando disparos de obuses de 150 de su propia artillería a kilómetros de distancia. Multiplicaba su poder de fuego por 1000. Los alemanes no solo huían de su ametralladora, huían del cielo que explotaba a su alrededor, guiado por el hombre dentro del humo. Esa fue la culminación desesperada que lo llevó a dar su orden final: disparen sobre mi posición. Estaba dispuesto a sacrificarse para usar su última y más poderosa arma, la artillería, y terminar el trabajo. Y el cuarto, el más importante de todos, fue el cazador. Los científicos militares han intentado calcular las probabilidades: 200 infantes, 6 tanques ametralladoras morteros. Se estima que más de 10.000 disparos fueron dirigidos a la posición de Murphy durante aquella hora. Los modelos estadísticos
sugieren que debería haber sido alcanzado entre 15 y 20 veces. Solo fue herido una vez por metralla de un proyectil que explotó cerca. No fue suerte. Fue la increíble destreza del cazador de conejos texano. Sabía cómo no ser visto. Sabía lo que significaba un disparo o una muerte. Se había convertido, como él mismo dijo, en una máquina de matar. El doctor Dave Grossman, experto en psicología del combate, ofreció este análisis. Murphy representaba una tormenta perfecta. Tenía las habilidades técnicas de la caza, la motivación nacida de la pobreza, el desapego emocional de un trauma infantil y sobre todo un instinto protector hacia sus hombres, que anulaba su propio instinto de supervivencia. No luchaba por América, no luchaba por la gloria, luchaba por sus amigos. Esa es la historia de la acción estúpida que cambió la guerra. El chico demasiado pequeño que fue rechazado por los Marines. El defecto fatal de un joven de 50 kilos que se convirtió en el arma secreta del ejército estadounidense. La solución del alambre de piano que al subirse a un tanque en llamas dio el resultado más improbable de tener a todo un ejército alemán. Su verdadero legado, su impacto mayor, tiene dos partes. La primera rompió el estigma del trastorno postraumático. Porque Audie Murphy, el mayor héroe de América, reconoció que estaba atormentado. Gracias a eso, miles de veteranos por primera vez sintieron que podían pedir ayuda. Les dio permiso para ser humanos. La segunda parte es Pamela Murphy. Trabajó en aquel hospital de veteranos hasta los 87 años, retirándose finalmente en 2007. Nunca volvió a casarse. Cuando murió en 2010 fue enterrada junto a él en el Cementerio Nacional de Arlington. La mecánica se reunió con su piloto. El mundo vio a un héroe. Pamela vio a un hombre. Los reclutadores vieron un defecto fatal. El ejército descubrió un arma secreta. Los alemanes vieron una situación imposible. Audie Murphy vio un problema que necesitaba resolverse. Todo se reduce a un solo hecho, el que convierte esta historia en la página perdida más grande de la guerra. El muchacho de granja de 50 kilos demasiado pequeño para ser soldado, se convirtió en el hombre que detuvo un ejército para salvar a sus amigos. Y al hacerlo él y la mujer que lo amó, salvaron a miles más mucho después de que los cañones se enmudecieran.